Hola chicos, bienvenidos a esta clase del Dow Jones. Qué más tenerlos, es un placer tenerlos aquí. Confirmen si el audio se escucha correctamente para poder iniciar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí pues por primera vez dando una clase después de mucho tiempo. Y en la actualidad pues hacerlo ya de una forma más profesional, y espero que realmente este curso les pueda ayudar para tener una mejor visión en el mercado y también para que puedan tener una mejor pues digamos estrategia al momento de sumarte en los mercados. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con el curso del US30. Primero tuvieron pues a uno de los mejores economistas aquí en Perú, Juan Odar. En este caso les ha estado hablando un poco sobre la inflación o también sobre los tipos de interés, que es una cosa que les va a ayudar bastante para poder tener una visión mucho más clara en los mercados financieros. El día de hoy vamos a hablar, pues tenemos 7 clases, así que vamos a tener toda la información que a mí me ayuda día a día para tomar una decisión en los mercados. En este curso no me voy a tener nada para mí, voy a dejar todo lo posible para que ustedes puedan tener toda la información y puedan tener la misma visión que yo. Mi objetivo es que al terminar este curso ya muchos de ustedes puedan tener una buena rentabilidad respecto a sus cuentas de fondeo de muchos y de otros su cuenta real. Para un poco entender, las personas que vinieron aquí en los 7 días ya tienen las 8 personas, casi 6 ya han pasado su cuenta de fondeo, su primer step, algunos segundo step, y los otros 2 en su cuenta real, llevándose pues casi 2-3% en ganancia. Así que vamos a iniciar. Al terminar la clase, al igual que Odar, vamos a tener las preguntas y respuestas para que ustedes puedan tener pues con mucha más claridad lo que vayamos a ver en todo esto. Pues bienvenidos a este curso del Dow Jones, en la cual vamos a ver, como primera cosa pues me voy a presentar. Ya de seguro muchos me conocen. Uno de mis éxitos fundamentalmente en el Dow Jones fue en el 2022, en la cual me sumé en las ventas más, digamos, más con el precio más caro que hemos visto en la historia del Dow Jones en la actualidad, y me sumé en los precios más bajos en las compras. Eso ha sido pues uno de los puntos más claves en la historia que he estado pues en el mercado del Dow Jones, que ya llevamos aproximadamente 2 años sin parar de verlo todos los días. ¿Y por qué? Muchos me preguntan también por qué Dow Jones y por qué no Nasdaq o S&P 500. Una respuesta sencilla es que al tener solamente 30 empresas cotizando, digamos el promedio de este índice va a ser mucho más fácil a la reacción de la volatilidad. En este caso que vemos lo que es el VIX. Yo sé que muchos de ustedes están en trading en vivo y el día de hoy hemos tenido una claridad del volumen de miedo cuando se disparó en el VIX, pero también vimos cómo el Dow Jones subió junto a, digamos, a este indicador. Esto nos da indicios que ya el mercado está entrando en una etapa de alta volatilidad. Como bien les comentó Juan, es cuando ya los economistas, algunos dicen que ya estamos en puntos buenos para vender y otros nos dicen que estamos aún barato para poder comprar a las siguientes semanas por los impulsos que se vienen. Entonces, en este caso es muy importante entender cuando llega esta volatilidad, ya no tiene esa correlación como hemos visto en los últimos 2 años respecto el Dow Jones con el VIX. Es por ello que el día de hoy hemos visto esta volatilidad en los mercados. Sin más decir, iniciemos. Vamos a iniciar con la parte sobre la historia del Dow Jones. Es muy importante entender la historia porque esto nos va a ayudar a entender más adelante qué es lo que nosotros podríamos coger como oportunidades a largo plazo y también oportunidades a corto plazo. La idea es que con este curso puedas entender que el largoplacismo te puede dar mucha más tranquilidad que estar todos los días en el mercado, y es por ello que vamos a ver muchos puntos y factores que nos pueden ayudar en nuestra tendencia. Por ello nosotros vamos a ver pues que el Dow Jones nace el 26 de mayo de 1896. En este caso pues fue la fecha en la cual se creó por 2 personas que lo vamos a ver aquí, que es Charles Dow, que uno de las principales que vamos a ver, y para mí es el fundamental, ¿ok? Porque después tenemos también, en este caso,
Tenemos también a Edward Jones, que desde mi punto de vista no ha tenido mucho aporte respecto a la elaboración del Dow Jones. Pienso que solamente se sumó a una visión que hemos podido ver en este índice. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Charles Dow es tan importante a nosotros, pues, al ver los mercados? Van a entender que esta persona de aquí no solamente creó lo que es el Dow Jones, ¿ok? Vamos a entender que también fue fundador de uno de los, digamos, de los periódicos que hasta la actualidad todavía existe, de seguro lo han escuchado, que es The Wall Street Journal, ¿no? De seguro lo han escuchado, hasta ahorita existe. Ellos dos fueron fundadores de este journal, ¿no? Por ello, chicos, pues hay que entender que estas dos personas no solamente hicieron lo que fue el Dow Jones. Este periódico pues es emblemático en la parte de Wall Street. Por ello vamos a entender que esta persona, siendo pues un economista también al formar este índice, se suma, digamos, inicialmente con 22 compañías. Dow Jones no inicia con 30 compañías, inicia con 22 compañías que después a lo largo ya se suman pues para ser 30. Antes no era el US 30 como lo llamamos actualmente. Anteriormente era solamente Dow Jones y tenía 22 compañías. Después tenemos también, de seguro han escuchado el DJTA, que también forma parte del Dow Jones, pero aquí se suman solamente lo que son las empresas ferrocarriles. ¿Ok? Aquí también hay un promedio. Yo la otra vez se los comento, vino una alumna aquí de Colombia y me comentaba que había una correlación entre el Dow Jones y el otro que también es Dow Jones, pero solamente ve la parte de transporte. ¿Ok? Entonces me fijé un poco y inicié a pensar por qué estas dos tenían correlación. Si uno era tecnología, pues Dow Jones tiene en la gran mayoría tecnología y también tiene alimentos, ¿ok? Pero el otro Dow Jones, en este caso solamente de transportes, era todo lo que era, como bien su nombre lo dice, de transporte, pero tenía una correlación particular porque inicialmente si el de transporte subía, veíamos que también Dow Jones subía y casi siempre el de transporte hace el primer movimiento en el mercado. Lo he estado haciendo como un backtesting para ver si funciona. Digamos que tiene casi un 60-75% de asertividad, pero tenemos ese margen grande de 40% que tal vez no vaya a acertar en el mercado. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues Dow Jones, en este caso Charles Dow, nos menciona sobre los tipos de tendencia según su teoría. De seguro muchos de ustedes han escuchado Wyckoff, ¿no? Y vamos a ver ahorita por qué Wyckoff funciona tanto en Dow Jones y por qué en este caso la teoría de Dow es tan fundamental para ver su tendencia del Dow. ¿Ok? Vamos a entender que estos tipos de tendencia son tres tipos de tendencia. Que una de ellas es la tendencia primaria, que es la tendencia principal que puede demorar meses o años en cambiar esa tendencia. Después tenemos la tendencia secundaria, que son los retrocesos dentro de la tendencia primaria, ¿ok? Y después tenemos la tendencia tercera, que son estas tendencias que están dentro de la tendencia secundaria, ¿ok? ¿Por qué nos muestra esto Dow o por qué nos muestra estos, según él, estos tipos de tendencia? Porque para él es muy importante entender las negociaciones en base de cada impulso, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos el Dow Jones, de seguro si ustedes se han visto, no ha parado de subir desde su creación, ¿no? Desde el día que se creó, Dow Jones no ha parado de subir. Entonces, si ustedes se percatan, desde la creación que fue en 1896 hasta la actualidad, ha pasado más de 100 años que este índice no ha caído al punto inicial. Entonces, cuando nosotros vemos esta teoría de Dow, ya tenemos por un contexto que es un índice que siempre va a tener retrocesos, pero su visión siempre va a ser a impulsar a la alza. Después de ello, tenemos pues cómo Dow defiende, digamos, estas tres fases por cada fase primaria. En este caso, primero, de seguro en esta parte en la cual lo están viendo en su pantalla, ya tenemos la primera. En la parte derecha tenemos lo que es la acumulación, ¿ok? La acumulación pues hace la parte inicial de una tendencia alcista. Después tenemos en la cual el mercado entra con
con la participación pública. ¿Cómo así? ¿Qué diferencia hay de entrar en la acumulación y en la participación pública? Fundamentalmente, en la acumulación es donde inyectan el capital, digamos, estos fondos, estos bancos, para poder iniciar una tendencia primaria. En este caso, cuando ya nosotros vemos que el mercado sale de esa acumulación, nosotros como traders por lo general nos sumamos en lo que es la participación pública. ¿Por qué? Porque nos sumamos después de un impulso. Siempre buscamos lo que es la confirmación, de acuerdo a las estrategias que ustedes usen, no sé, Smart Money, oferta de demanda, Wyckoff, ondas de Elliott. Siempre vas a partir desde donde inicia una acumulación y donde inyectan realmente el capital, en este caso hacia los índices. Después nosotros nos sumamos en la participación pública, donde ya se crea la tendencia, y sabemos cuando tiene esta participación pública, al estar nosotros como retails, ¿ok?, va a haber siempre esa manipulación en el mercado. Por lo general, ¿cómo te das cuenta que esta participación pública ya está por terminar? Cuando se crea una euforia. Ustedes de seguro se han dado cuenta cuando los mercados financieros inician a subir ya pero muy a 90 grados, o sea, directamente hacia arriba, sin crear impulsos retrocesos, estamos en un FOMO. ¿Ok? En este caso vamos a llamarle euforia después de una tendencia normal de negociación. Después tenemos lo que es la distribución. En la distribución, como pueden ver en esta parte de aquí, vamos a entender a lo mismo como la acumulación. Ya en este caso vamos a darnos cuenta que en la distribución están los puntos claves al igual como la acumulación. Después de ello tenemos pues también la fase de participación pública, donde ya nosotros nos sumamos a la tendencia, y después de ello tenemos pánico, ¿no? Al igual como la euforia, en la parte del pánico, pues nos vamos a meter pues en este caso solamente el miedo extremo. ¿Ok? Entonces tenemos pues la tendencia primaria alcista, que ya lo acabamos de ver. Después tenemos la tendencia primaria bajista. En este caso, cuando vemos, digamos, estas fases, ya nosotros nos vamos a dar cuenta que se parece bastante a lo que es los ciclos de Wyckoff. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de Wyckoff, pues vamos a llegar a la conclusión que Wyckoff se inspira a los ciclos de Dow. Entonces, si ustedes se percatan, el mercado del Dow Jones, pues del creador del Dow Jones, fue una de las personas que iniciaron con esta parte de los ciclos. Si ustedes actualmente hablan de Smart Money, ahora pueden saber desde dónde parte esta conclusión o este modo de operar en los mercados. Entonces, ¿desde dónde parte? Desde la teoría de Dow. Y después Richard Wyckoff, más adelante, se inspira a estos ciclos para crear lo que es el mercado de todos los Wyckoфfian, ¿no? Que son las personas que usan lo que es la estrategia de Wyckoff. Como bien les comento, también Edward Jones era un economista, pero por mi parte, en todo lo que he podido indagar y aprender, pues Jones en el camino se sale, ¿no? Parece un poco la historia pues de Microsoft, ¿no? Que no estuvo hasta el final, pero Jones pues vende, literalmente se sale en este caso de la empresa del Dow Jones. Pero queda su nombre, al menos hasta la actualidad, para poder recordar quién es Edward Jones. Pero no hay que quitarle el crédito que se sumó pues ante esta creación de este índice del Dow Jones. Después tenemos lo que son eventos importantes. Gregory, ¿por qué es fundamental saber esto? Es fundamental saber esto para que ustedes puedan ver en un momento a futuro cuántos puntos o porcentajes puede ganar o puede perder Dow Jones solamente en un solo día. De seguro muchos que están en trading en vivo han visto esos movimientos
digamos, bruscos de 300, 400 puntos en un solo día, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, nosotros hemos visto, por mi parte, he visto movimientos en un solo día mover casi 1500 puntos, sumándose pues 600 a la alza y 1200 a la baja. Así viendo 1500, 1800 puntos en un solo día. Pero este año no hemos visto ello. Este año hemos visto movimientos mucho más cortos. ¿Por qué? Porque la liquidez es importante en el mercado. Cuando ya el mercado no sabe qué hacer y cuando tenemos ya economistas especulando al alza y otros economistas especulando a la baja, los inversionistas no entran en el mercado con toda la liquidez normalmente. ¿Por qué el año pasado tuvimos movimientos mucho más fuertes? Porque la subida de tipos, como bien les explicó Juan Odar, pues afectaba bastante al mercado. Por ello la volatilidad era mucho más fuerte y teníamos movimientos mucho más fuertes en el mercado. Entonces hay que estar muy atentos porque es verdad, han pausado los tipos. Pero recuerda, así como cuando subieron los tipos y había volatilidad, al recorte de tipos vamos a tener la misma volatilidad o hasta más. Por ello, gracias a Dios están en este curso y aún todavía el Dow Jones no se cae y esperemos al finalizar este curso, no digo pues la próxima semana, pero de aquí a unos meses poder estar sumados a la gran caída que se llama el gran Big Short, ¿no? Que todos los economistas esperan. ¿Por qué? No solamente como para nosotros sumarnos a una gran venta, sino para sumarnos a una gran compra, porque los mercados descuentan tanto que es muy bueno comprar acciones y muy bueno comprar también índices. En este caso vamos a ver estos eventos importantes. Como bien vemos, el cierre récord que ha tenido el Dow Jones fue el 4 de enero del 2022, cierra en 36.799.000 puntos. Eso fue el punto más alto que tenemos hasta la actualidad del Dow Jones. Después tenemos la mayor ganancia en un solo día, pero con puntos. Eso sucedió el 24 de marzo de 2020. Muchos de ustedes saben qué pasó el 24 de marzo, de seguro, porque estamos todos en este planeta, ¿no? Sucedió lo que es la pandemia, ¿no? Y con esa pandemia, pues en un solo día, Dow Jones ganó 2.112 puntos. En un solo día. Imagínate que en un solo día mueva 2.000 puntos. Imagínate que meta solamente medio lote. Son $10.000. No hay mucho riesgo, ¿no? Y eso es lo que quiero que traten de entender, que los índices al mover bastante y al tener un movimiento mucho más grande, no hay necesidad de arriesgar mucho, porque el volumen de los movimientos es mucho más grande. Después tenemos la mayor ganancia en un solo día porcentual. Recuerde que por puntos es diferente y porcentual es diferente. Porcentual lo hemos visto en 1933, el 15 de marzo, donde Dow Jones cierra con 15% arriba. 15% arriba, gente. O sea, en un solo día podías haber generado el 15% si te sumabas a la dirección ideal. Y Gregory, ¿esto podría suceder actualmente? Sí podría suceder. Si en la historia nos enseña que ha sucedido, pues más adelante vamos a aprender sobre el cisne negro, cómo sucede en los mercados financieros. Después tenemos una de las mayores pérdidas en un solo día, ¿ya? En un solo día, en puntos, que fue una semana antes de la pandemia, ya de que, o sea, literalmente desde la fecha en la cual anuncian, 16 de marzo, ya, el Dow Jones cierra en pérdida de 2.900 puntos a la baja en un solo día, gente. Casi 3.000 puntos en un solo día. O sea, estamos hablando que si tú te sumas a este mercado en fechas como esta, a un lote ya te hiciste $30.000. Y como muchos de ustedes les gusta sobrelotearse, imagínate sobrelotearte en la dirección ideal. Te harías mucho más dinero, ¿no? Y eso es lo que se busca entendiendo los movimientos del Dow Jones. Buscando siempre el movimiento mayor para tener
pues una rentabilidad mucho más gustosa. Después tenemos la mayor pérdida en un solo día que sucedió en 1987, donde Dow Jones se va en picada y pierde el 22% en un solo día. Imagínate perder un 22% en el Dow Jones y tú vender en esa dirección. Ya no le saques el 22%, imagínate que te sumes en el 18% en la caída, ¿no? Es 18%, ¿eh? No estamos hablando ni en puntos es muchísimo más, el 20% es muchísimo en puntos, ¿ok? Pero estarías sumándote hacia una dirección mucho más fuerte. Por ello, estos eventos importantes nos enseñan que el Dow Jones puede tener movimientos a futuro con cierta cantidad de puntos. Es por eso que si tú estás pasando tu cuenta de fondeo, obviamente tal vez no te vaya a ayudar mucho hasta esperar estos eventos, pero imagínate ya tener tu cuenta real y prepararte para estos movimientos que muy probablemente ya se estén acercando, porque pausar los tipos ya es un indicio que más adelante puedan vender todo lo que compraron barato. Después tenemos la cronología. En esta cronología yo quiero que ustedes puedan entender que el Dow Jones, después más adelante al cerrar la clase les van a enviar el PDF para que puedan tenerlo y puedan verlo mucho más claro. Ahí muchos están comentando que no se ve muy bien en la pantalla, para que lo puedan tener ahí y puedan tener esta información a la mano, ¿ok? En esta parte de la cronología ustedes van a poder pues entender la evolución del Dow Jones. En este camino ustedes van a poder entender cómo los mercados financieros, después de la creación en 1882 y en 1884 se crea lo que es ya el DJ, que en la actualidad es DJ30, ¿ya? Y el 26 de mayo pues por primera vez, el 26 de mayo de 1896, Dow Jones se lanza con 40 puntos a la bolsa. Y ese es un punto muy interesante. Miren, actualmente estamos en 34,000, ¿no? Ahí estaba en 40. Por ello, si ustedes se dan cuenta respecto a Bitcoin o a las criptos, pero vamos más a Bitcoin, es el mismo modelo, pero con un diferente sistema. Bitcoin le tomó muchísimo menos para llegar a 64,000. ¿no? Que fue aproximadamente su máximo, pero le tomó muchísimo menos. Al Dow Jones le tomó más de 100 años para recién llegar a 36,000. Es por ello que también, si ustedes se pueden percatar, es un problema para los bancos, es un problema también para la bolsa. Por ello ustedes van a encontrar muchas personas en críticas respecto a las criptomonedas. Pero imagínate tú haber nacido en 1896, tal vez no tu papá, pero tu abuelo, que haya invertido en Dow Jones. Ahorita ni siquiera estuviesen ya en este curso. Pero imagínense, chicos, que Dow Jones inicia con 40 puntos, ¿ya? Y todo el volumen que se ha ido a recoger hasta la actualidad es una visión tan grande. Es una visión que nos hemos podido acortar, que para hacer el 100% desde su lanzamiento le tomó 10 años. Porque en 1906 Dow Jones por primera vez cierra 100 puntos. Entonces ahí te puedes dar cuenta que le tomó 10 años para duplicar pues el 100%. Después vemos pues que el 24 de octubre comienza el desplome de la bolsa y Dow Jones pierde pues muchísimos puntos en un solo día. Y ahí, chicos, para que ustedes puedan tener como tarea, puedan leer pues algún artículo sobre la Gran Depresión en Estados Unidos. Recuerden que al tener ciclos de mercado, no estamos lejos o no estamos pues salvados, digamos, ¿no?, de que suceda una depresión en Estados Unidos. Es por ello que cuando nosotros hablamos de depresión, es cuando ya los mercados se encuentran muchísimo más tiempo en una recesión. Y eso afectaría muchísimo a los mercados, porque en este caso
al mercado de Estados Unidos le tomó 30 años de salir esa depresión. Imagínate un Estados Unidos en depresión por 30 años. 30 años es bastante, chicos. Y después nosotros nos podemos dar cuenta que ya en 1956 Dow Jones cierra en 500 puntos. 500 puntos, chicos. Ahí, ojo, 500 puntos el Dow Jones cierra. Y le tomó aproximadamente 80 años, ya, aproximadamente, no, 60 años. Ya, le tomó aproximadamente 60 años para que en 1956 recién llegue a sus 500 puntos. Para que haga un por 10 aproximadamente. Entonces, ¿por qué les pongo esto de aquí? Porque te vas a dar cuenta que cada cierto año lanza una tendencia. Yo sé que muchos de ustedes no se dan el tiempo de analizar el mercado de forma cronológica, pero cuando ustedes vayan a ver esta cronología, te vas a dar cuenta que cada 10 años sucede algo en el Dow Jones. Uno de ellos fue aproximadamente en el 2015, más 10 años son 2025. Estamos a nada, de aquí al próximo año es 2024 y casualmente 2025 hay cambio de política en Estados Unidos. Entonces, ¿yo por qué les digo esto, chicos? Porque en realidad les muestro la cronología en este caso de cómo el mercado pues se mueve, ¿ya? Para que ustedes puedan entender que tal vez si esto sucede en el fines de 2024 o mitad de 2024, tú ya no dejes de invertir a corto plazo y te puedas sumar a una extensión a largo plazo en compras cuando los mercados caigan. Ahí sí les puedo decir que puedan hacer una gran inversión a futuro en su patrimonio de ustedes. Cojo aquí un paréntesis, ¿por qué yo estoy buscando tanto este movimiento? Y un ojo aquí, de seguro muchos de ustedes han escuchado de Michael Burry, ¿no? Esta persona le tomó esperar 4 años para recién vender en el Dow Jones y hacerse muy, pero muy millonario. La espera cansa, desespera, pero tu espera no está nada lejos. Puede ser un 2024 o puede ser un 2025. Pero para ello tienes que estar preparado para sumarte a esa tendencia. Imagínate que tú ya, no sé, pongamos que tengas toda esta información y suceda como lo del petróleo. ¿Cuántos de ustedes ha comprado petróleo en el 2020 cuando costó 0? ¿Cuántas acciones de petróleo se podía haber comprado? Ni yo compré. ¿Cuánto me hubiese gustado haber tenido toda esta información a la mano para en la actualidad tener pues acciones en petróleo? Que de petróleo de 0 pasó a 120, pues imagínate por un 120 de todo tu patrimonio que puedas tener. Por ello, cuando ustedes vayan a ver esta cronología que les he puesto aquí, se van a dar cuenta que en cada fecha que les he puntualizado, tienen fechas importantes que en la actualidad se está sucediendo. Vamos a ver una de las cosas principales que pasó en esta cronología. 2001, burbuja del .com, los mercados caen. 2008, burbuja inmobiliaria, los mercados caen. Pero previo a eso hay una subida de tipos. Y después de la subida de tipos hay una pausa. Y después de la pausa hay un recorte. Los mercados, cómo han funcionado a lo largo de la historia, que con la subida de tipos afecta al mercado, pero afecta por miedo, porque el resultado de la subida de los tipos recién se siente después de un año. O sea, estamos hablando que la última subida de tipos fue el mes pasado y toda esa subida de tipos va a iniciar a afectar al mercado financiero recién el próximo año o los siguientes meses. ¿Qué nos dice en esta cronología? Nos dice que cuando en el 2006 hacen la pausa de los tipos en 5.25 y de seguro tú te estás preguntando ¿cuánto estamos ahorita en los tipos? También estamos en 5.25.
Casualmente, en el 2006 también pararon los tipos en 5.25. Pararon por casi 9 meses los tipos en 5.25. No bajaron ni subieron. Pero después de los 5.25, los mercados iniciaron a subir porque pausaron los tipos. Había mucha más tranquilidad en el mercado. Pero en el 2007, cuando ya inicia a hacer el primer recorte, el mercado tira su último euforia, su último FOMO, donde todos se suman porque ya inician los recortes. ¿Y quiénes creen que van a vender? Todos los que compraron desde la tendencia de la acumulación. ¿Quiénes creen que van a vender todo lo que compraron aquí a lo largo del tiempo? Pregunta para ustedes. ¿Quiénes creen que van a vender ahí? Mientras los retail se suman a la euforia, gente. A la euforia de que el recorte ya llegó, que ya no nos va a afectar, y la famosa palabra, ¿no? To the moon, ¿no? Lo que todos dicen, ¿no? Nos vamos a la luna. Y ahí es donde entran los bancos y todo lo que compraron en la acumulación y en la participación pública inician a vender. Y es por ello que todo es un ciclo cuando nosotros vayamos a ver lo que es la cronología. Y en esta cronología vas a poder entender que esto puede suceder en los siguientes meses. Más o menos para que puedan entender, yo voy a poner en riesgo casi un 10%, no de mi cuenta, sino de mi patrimonio al comprar si sucede esto. Estamos hablando pues de un buen número de capital para yo poder apostar en este caso a la alza en los mercados financieros y también en muchas acciones. Es por ello que pues también llegué a poner un economista aquí para que puedan preguntar todo lo que ustedes tengan dudas respecto a ello. Ahora, pasamos a las empresas con más porcentaje en el Dow Jones. Aquí es muy importante entender las empresas con más porcentaje. ¿Por qué? Porque esto nos va a guiar las tendencias futuras. No solamente para nosotros entender que el Dow Jones es alcista nos sirve tipos de interés o la inflación. Hay que entender que hay muchos más factores detrás de esto. En este caso vamos a ver que estas empresas son importantes darle seguimiento. Por ello, a un futuro me gustaría que las 50 personas que están conectadas puedan migrar a analizar acciones para que puedan tener ya una forma de una visión mucho más profesional respecto a los mercados financieros. En este caso, cuando vayamos a ver las empresas con más porcentaje en el Dow Jones, en este caso del US30, como primera empresa con mucho más volumen es Apple. Apple está en el primer puesto, que es el que más volumen tiene en el Dow Jones. Como segundo tenemos a Intel Corp y como tercero tenemos a Microsoft. Aquí les voy a dejar todo este tablero cuando terminemos para que vayan a estudiarlo, pero también no solo tenemos tecnología, también tenemos Johnson & Johnson, también tenemos Visa, también tenemos Walmart, también tenemos a McDonald's y también tenemos a Goldman Sachs. Imagínate que todas estas empresas, hasta Nike, estamos dentro. Por ello, cuando tú ves el Dow Jones, no solamente estás viendo tecnología. A diferencia de Nasdaq, se han dado cuenta que cuando los mercados financieros mueven muchas veces Nasdaq no tiene correlación con el Dow Jones. Muchos de ustedes me dicen, pero si todos los índices suben, no necesariamente. Porque en Nasdaq, al ser todo tecnología, por la gran mayoría, pues su visión va a ser mucho más diferente. Pero aquí estás teniendo muchas más empresas más mixtas. Obviamente no hay que dejar que los que tienen más volumen llevan tecnología. Por ello les he puesto de arriba hacia abajo qué empresas tienen más volumen y qué empresas mueven más el mercado del Dow Jones. En este caso tenemos Apple, Microsoft y Intel Corp. En este caso Apple. Hemos pasado ya los máximos del año pasado en las acciones de Apple. Por ello pueden ver que los mercados han estado fuertes a la alza. Después tenemos Microsoft, que también se ha ido a la alza.
Hay que entender que Microsoft también está apostando por por la inteligencia artificial. Punto aquí quiero coger, chicos, a todo esto para que podamos pensar. Cuando tú te das cuenta que cada caída o cada big short que se ha dado en los mercados ha sido gracias a una burbuja. ¿Qué burbuja creen que se está armando en la actualidad? Pregunta para todos. ¿Qué burbuja creen que se está armando en la actualidad? Muy bien, chicos. Actualmente yo pienso que estamos llegando a la demanda extrema en lo que es la inteligencia artificial. En este caso, la demanda sobre tecnología. ¿Ok? No va a ser raro que en el 2001 tuvimos pues demanda, en este caso burbuja de las .com, que eran de las páginas web. ¿No? El 2008 fue un poco más duro porque atacó al mercado inmobiliario, ¿no? Que digamos que es uno de los mercados más duros, ¿no? Y en la actualidad podría ser tecnología, chicos. No vayamos más allá que el reporte de Nvidia llevó a Nasdaq mucho más arriba. Mucho ojo a las acciones para que puedan especular en el mercado. No solamente es ver un gráfico al alza, sino entender cuál es el promedio de rendimiento de estas empresas. Por ejemplo, ya al cerrar esta semana o digamos estas últimas semanas, cerrar el segundo trimestre del año, van a emitir digamos los reportes trimestrales. Y si los reportes de Apple y de Microsoft son positivas, ¿qué creen que vaya a suceder pues con el Dow Jones? Es muy probable que tire otro impulso más al alza. ¿Cuándo va a suceder que estos mercados inicien ya a caer? Cuando los precios sean demasiado elevados de las acciones y ya nadie va a querer pues comprar. ¿Ok? Entonces es por ello pues cuando nosotros vemos los mercados, nosotros tenemos que darnos cuenta el volumen de cómo pues lleva la tendencia del Dow Jones. Y aquí vamos a ver lo que son las estaciones del Dow Jones. Es muy importante entender que los mercados financieros también tienen estaciones. Hay que entender qué estaciones son más alcistas y qué estaciones son más bajistas. En este caso nos va a ayudar bastante para decir, ok, estamos en un mes con más influencia alcista y nos va a dar pues una toma de decisiones mucho mejor. Por ello, más adelante vamos a ver cómo vamos a aplicar con el VIX, con el Fear and Greed, para que nosotros podamos sumarnos hacia una tendencia. Pero en este caso, por ejemplo, desde la creación del Dow Jones, pues las subidas medias han sido de 2% entre los meses de mayo y octubre. Entonces, entre mayo y octubre, digamos mayo y octubre, tiene un crecimiento por lo general de un 2%. Bastante inferior del 5.4 logrado entre noviembre y abril. Entonces vamos a decir que noviembre y abril es mucho más alcista en los mercados. Ve a ver abril en la actualidad. Abril ha sido alcista. Ve a ver noviembre del año pasado. Inició el rally del Dow Jones. Este es un promedio que les estoy poniendo que en abril y noviembre el Dow Jones es más alcista. Entonces sabemos que en noviembre muy probablemente los índices sigan siendo alcista. Después podemos darnos cuenta que pues ha habido también un estudio en la cual se hizo desde 1950, pues entre mayo y octubre las subidas del Dow Jones se han limitado a un 0.3%, o sea, bajísimo. Por lo general estamos diciendo que ni siquiera ha subido. ¿Okay? Siempre se establece por ahí. Y frente a un 7.5 de los meses invernales. Por ello, en los mercados vas a encontrar o vas a escuchar sobre los mercados en los tiempos invernales y en los tiempos de verano. Por ello es muy importante entender esto. De seguro cuando ustedes me han escuchado analizar los mercados, me han escuchado cuando yo hablo sobre el rally navideño. En el rally navideño, por lo general, el PBI sube de un país porque hay un alto consumismo en el mercado. En este caso, pues, tecnología también no se queda atrás, ¿no? Es por ello que en noviembre y diciembre, por lo general, es alcista. Si ve a ver el mercado en diciembre, cómo inicia el rally navideño previo
pues a Navidad. Por eso, gente, cuando ustedes inician a invertir en el Dow Jones, y no sé si muchos de aquí están, ¿cómo se llama?, en el trading en vivo, por lo general, muchos de los analistas que ya voy conociendo, por ejemplo, uno de los analistas que ya va a estar aquí próximamente del Citibank, pues se suman a tendencias a largo plazo, ¿ok? A largo plazo, por ello compran sin stop loss, pero no compran un 10 lotes, 20 lotes, sino compran un 0.50 y lo dejan ahí, porque saben que el mes es de alto consumismo y dejan que el mercado ejecute una tendencia. Es por ello que ustedes tienen que analizar que el Dow Jones te da oportunidades como a largo plazo o como también a corto plazo, que puedes aplicar lo que es el intraday. ¿Ok, chicos? Entonces, pues el día de hoy terminamos aquí. El día de mañana tenemos lo que es la FED y vamos a analizar mucho más sobre ya la parte de la política monetaria para que nosotros podamos aplicarlo directamente al Dow Jones. Tenemos 7 días abundantes y para poder pues aplicar todo lo que les vaya a brindar en este curso. Si tienen preguntas, lo pueden hacer para yo poderles responder y así avanzar de la mejor manera. A ver. Si tienen consultas para poder, ¿cómo se llama? Para poder responderles. Sí, sobre las estaciones. Bueno, en las estaciones, como bien les dije, una media de 2%, ya, han sido una media de subida entre mayo y octubre. ¿Ok? Digamos que entre mayo y octubre promedio los mercados pues solamente suben un 2%. Después bastante inferior, digamos que al 5.4% que se ha logrado en noviembre y abril. Digamos que noviembre y abril aún es mucho más alcista los mercados. Digamos que estos meses que tienen aquí son meses en los cuales o hay más consumismo o también hay porque hay cierre de trimestre. Por ello es muy importante entender cuando estos meses cierran y también qué mes está cerrando. Por ejemplo, en el mes de junio estamos cerrando ya el segundo trimestre. Por ello, son fases, en este caso, pues de estaciones en las cuales ciertos meses son alcistas y ciertos meses tienen más una tendencia a la baja. A ver. Sí, Andrés, los meses de tendencia, no estoy diciendo que sean más alcistas, sino por porcentaje, tienen que son meses con más subida en el promedio de su tiempo, o sea, por ende sí alcistas, si lo podemos llamar así, ¿no? A ver, vamos a ver. Gregory, hermano, ¿explicarás más a fondo a cómo aplicar esto en el US30 en real? Sí, obvio, Juan, o sea, ahorita vamos a ver todo lo que es, cómo se llama, teoría, para después en la práctica llevarlo y poderlo entender de la mejor manera. ¿Sábado y domingo también tendremos las clases? No, es el lunes retomamos, o sea, mañana y después se retoma el lunes. ¿Estaciones y ciclos son sinónimos? Sí, o sea, digamos que son fases, ¿no? Son ciclos igualmente. Quiero decir, ¿nos mostrarás tu computadora y ejemplos y eso? Obvio, Juan, actualmente solamente vamos a ver lo que es, primero son las teorías, ¿no? King, ¿puedes repetir lo que pasa cuando paran los tipos? Cuando paran los tipos, por lo general, inicia un mes de FOMO, porque al parar los tipos dan más una perspectiva positiva al mercado. Pero, ¿cuándo afecta? Cuando ya vienen a hacer los recortes de los tipos. Es un indicador que por lo promedio en los mercados han iniciado próximamente las grandes caídas. ¿Cómo encuentro en TradingView el DJ de transporte para correlacionar el movimiento? Sí, ahí te comento para que lo puedas tener más puntual. DJTA. DJTA. Así con ello lo vas a poder encontrar, Freddy. DJTA. ¿Puedes repetir, por favor, estación de euforia? Más que la estación de euforia, es el ciclo de la euforia.
en esta parte, cuando ya iniciamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de aquí cuando están viendo aquí el gráfico, ya cuando ya inician los recortes, los mercados, ya cuando ya inician los recortes, el mercado ya compra por FOMO. Pero ¿dónde está comprando? Ese es el punto cuando vayamos a ver los gráficos. ¿Dónde está comprando las personas? Están comprando ya en precios caros. Y por ello, ya en esta parte de la euforia, inician los bancos a vender sus posiciones que iniciaron a comprar barato. ¿Puedes pasar la diapositiva antes de las clases para anotar ahí mismo? Sí, Cristian. Ya la próxima clase van a tener pues la diapositiva para que lo puedan ver mucho más claro en sus computadoras. Solo al parar los tipos estará alcista el próximo mes. Y sí, hay que tener aquí un paréntesis. Alcista en una tendencia hay que entender, por eso al inicio les dije, hay varias fases de tendencia, ¿no? La tendencia primaria, secundaria y terciaria. Por lo general esas tendencias no son en la primaria, ¿no? Sino son tendencias que están dentro de la secundaria, que son más los intradays, ¿no? Por ello, con ello vas a tener más una tendencia alcista, pero en los tiempos dentro de una tendencia secundaria. O sea, no quiere decir que sea la tendencia primaria a todo ello, sino es un momento de tranquilidad en el mercado que le da posibilidad de seguir subiendo. Se puede decir que el mes de julio puede ser un mes de euforia, ya que hicieron pausa y las empresas testan un precio caro. Podría ser, Julián, podría ser. Por lo general cuando han pausado los tipos, los mercados han seguido subiendo hasta cuando inician a hacer recortes. Y cuando hay recortes, inicia a subir nuevamente el mercado. Pero ya no es una subida, por ejemplo, con la pausa, lo que va a hacer es que un mercado suba, baje, suba, baje. Pero ya cuando hay recortes, vas a ver una subida mucho más, digamos, mucho más parada, como la euforia aquí, ¿no? Vamos a tener muchas más compras, mucho más agresivas, y ahí es donde ya los mercados aprovechan las grandes ventas. ¿Se podría adjudicar el movimiento a la pausa de tipos, el movimiento de hoy? Sí, o sea, hay que entender que la pausa de tipos lo que hace es que crea, digamos, tranquilidad en el mercado. Y eso hace que al inversionista pueda tener la opción de seguir comprando, en este caso, los índices, pero ya no es mucho, ¿no? Entran solamente los que ya tienen euforia. Por ello, cuando ustedes vayan a ver esto, la volatilidad inicia a volar, porque muchas personas ya van a iniciar a pensar que ya es momento de ventas. Por ejemplo, el día de hoy nosotros hemos vendido, ¿no? Tuvimos anteriormente, el día de ayer, una buena compra hacia, digamos, hacia la noticia que se dio, pero el día de hoy nos hemos dado cuenta que los mercados aún siguen agresivos después del día de ayer. Eso es un claro ejemplo que los mercados aún tienen pues la intención de subir. Por ello, cuando nosotros veamos ya después de una noticia como tipos de interés, por eso yo siempre voy a decir que estas noticias son más tendenciales, a diferencia de otras noticias que solamente tienen impacto en el momento. ¿Y a qué se basan en hacer los recortes? Cuando inician a hacer recortes es porque ya la inflación ya está en puntos en los cuales a la Fed ya le agrada, digamos que su objetivo es el 2%. Cuando ya cumplen ese objetivo, inician a hacer recortes porque ya no hay necesidad de tener pues los tipos arriba. Por ello, más adelante, después vamos a entender qué es un QE, qué es un QT en este sistema pues de la política monetaria, cuando aplican a los mercados y nosotros podemos sumarnos hacia esa tendencia. ¿Aprenderemos a operar fundamentales en el momento exacto? Sí, Kevin, obviamente, pero eso vamos a tener. Recuerden, hay que preguntar más que nada respecto a lo que está en la clase. Yo tengo todo en estos, son 7 días, chicos. Hay un día a lo menos que es muy probable que nos quedemos 2 horas a 2 horas y media de seguro en clase, porque es mucho más extenso esa clase. Por ello, vamos poco a poco para que puedan entender. No hay que saltarnos a otra clase más. ¿Qué preguntas más tienen? Ya no hay preguntas, ¿no? Entonces,
Nada, chicos, muchísimas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Ya el día de hoy le van a estar enviando pues los PDFs para que puedan tenerlo ahí y lo puedan ver de una mejor manera. Y nos estamos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias y tengan muy buenas tardes. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy día lo que vamos a ver es un panorama general de la situación económica mundial, cómo hemos llegado a la situación actual y qué cosa es lo que está pasando en los mercados a raíz justamente de los desarrollos de política económica que nos han llevado al escenario que estamos viviendo actualmente. Entonces, empezamos con una mirada rápida a la situación económica mundial actual. Y eso tiene que ver sobre todo con la palabra clave pandemia, ¿no? Una vez que la economía mundial enfrentó esta situación, lo que hubo fue la necesidad de acciones rápidas y decididas de política económica por parte de los gobiernos en el mundo para contrarrestar esta situación. Pero sin embargo, a pesar de esa salida rápida, esa intención de recuperación generada por los gobiernos a nivel mundial, esta no necesariamente se produjo ni rápido ni se ha podido contrarrestar por completo en algunos países la situación. Caso, por ejemplo, España, caso, por ejemplo, México, países en los cuales apenas se está recuperando el nivel prepandemia. Pero dicho eso, pensemos en lo siguiente. Nosotros vemos que hacia fines del 2019 había una ligera tendencia hacia el alza, ¿no?, proyectada para los siguientes años con un crecimiento de la economía mundial ligeramente por arriba del 3%. Sin embargo, esa tendencia no ha podido ser replicada después de la pandemia. De hecho, la pandemia generó una abrupta caída de la actividad económica a nivel global que después del segundo trimestre de 2020 implicó una recuperación relativamente rápida, pero no necesariamente volviendo a los niveles prepandemia, ¿no?, el tercer trimestre del 2020. Sin embargo, de ahí hubo una tendencia hacia el alza bastante continua, con un bache que se dio en el primer semestre del 2022. En particular, economía china, economía de Estados Unidos estuvieron tambaleantes en el segundo trimestre del 2022 y eso afectó el resultado global. Dicho eso, después de ese bache, la economía mundial se ha recuperado, pero ha crecido lentamente, con lo cual todavía hay una brecha entre la situación actual y la tendencia proyectada antes de la pandemia. Esa brecha ha aumentado en los últimos meses en la medida que China viene creciendo por debajo del ritmo que crecía antes. Y de hecho, el año pasado, la proyección oficial de crecimiento de China era esperar un crecimiento de 5,5%. Sin embargo, ese crecimiento estuvo más pegado al 3%. No es usual. Generalmente el gobierno chino anuncia una meta de crecimiento que generalmente es replicada, generalmente es lograda. Esta vez no, y es consecuencia justamente también de la pandemia, ¿no? China adoptó el 2022 una serie de medidas restrictivas a la movilidad de sus ciudadanos y eso afectó no solamente la producción, sino también la demanda. Entonces, por eso China tuvo un crecimiento tan bajo el año pasado y ha incidido en que la dinámica de la economía mundial en los últimos meses haya perdido velocidad. Entonces, hay un primer punto a tener en cuenta acá. La pandemia, si bien es cierto ya incluso desde el punto de vista sanitario ha sido superada, ya se ha decidido por parte de la Organización Mundial de la Salud que ya la pandemia como tal ha sido superada, todavía sus efectos económicos siguen y probablemente sigan por algún tiempo más, no solamente en actividad económica, sino también en precios. ¿Y esto por qué es relevante? Porque en el momento que se inició la pandemia, se empezó a generar una serie de políticas expansivas a nivel mundial tratando de contrarrestar los efectos negativos, tratando de contrarrestar la recesión que podría estar iniciándose justamente a raíz de esta sucesión continua de choques de oferta y de demanda llamada pandemia.
¿Eso a qué llevó? ¿No? Acá tenemos cómo estuvieron las posiciones de política monetaria en varios países, ¿no? Comparando países de América Latina con países desarrollados, donde fijamos como periodo inicial, periodo base, febrero del 2020. Digamos que fue el último periodo normal, antes del efecto de la pandemia. Para marzo, que ya empezaba a notarse el efecto negativo, algunos países mantuvieron una política similar a la que tenían antes de la pandemia. En otros, como por ejemplo en Chile, ¿no? Notoriamente, la expansión monetaria fue muy fuerte, muy rápida, y en otros, incluso como México y Perú, la base monetaria, la cantidad de dinero en la economía, se fue reduciendo durante el mes de marzo. Lo que sí es cierto es que en los meses siguientes todos los países, en mayor o menor medida, tuvieron políticas expansivas muy agresivas, de manera tal que, por ejemplo, en el caso de Chile, su base monetaria se multiplicó por más de 2,5 veces, en el caso de Estados Unidos por 2,25 veces y en la eurozona por poco más de 2, ¿no? Es decir, mucho dinero, muchos pesos, muchos euros, muchos dólares, muchos soles, etcétera. No todos los países tuvieron políticas expansivas, tratando de contrarrestar el efecto adverso generado por la pandemia. Y ese nivel expansivo ha generado ahora presiones inflacionarias, ¿no? El mundo está enfrentando una ola inflacionaria bastante fuerte, bastante severa, y entonces ahora los bancos centrales están revirtiendo esas políticas agresivas, ¿no? Tratando de reactivar la economía. Como resultado, ¿qué ha pasado? Vemos que los niveles máximos de liquidez, las cantidades máximas de saldos monetarios existentes, ya fueron reduciéndose en los países de América Latina a lo largo del 2021. De hecho, en varios de estos, la contracción empezó a darse a partir del primer semestre del 2021. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Colombia, esto fue un poco después, ha empezado en el segundo semestre. Ahora, si lo comparamos eso contra países desarrollados, la reversión de la política expansiva empezó después, ¿no? Vemos como el caso de Estados Unidos, que empezó en el primer semestre del 2022, y la eurozona incluso ahora ha empezado en el segundo semestre del 2022. Lo que sí es cierto es que estamos revirtiendo, aunque gradualmente, esas políticas monetarias fuertemente expansivas, esas caídas en la tasa de interés, esos impulsos monetarios que estaban muy rápidos, ahora se están revirtiendo, pero lentamente. Y eso implica tanto una subida de la tasa de interés como una reducción de la liquidez. Tan lentamente que eso ha tenido y sigue teniendo hasta ahora incidencia en la evolución de la inflación a nivel global. Pero hablando del momento en que se iniciaron las políticas expansivas, tratando de ayudar a dinamizar la economía mundial. Eso implicó una caída rápida de las tasas de interés, como lo vemos acá en el caso de Estados Unidos, que regresaron al nivel mínimo que se había registrado a raíz de la crisis financiera internacional. Fue un periodo mucho más largo de tasas de interés bastante más similares a las actuales, en el rango entre 0 y 0,25, y lo que vamos a tratar de ver también posteriormente es en el contexto en el que se dieron estas políticas expansivas y cómo la inflación en ese periodo del 2009 en adelante no llegó a ser tan alta como la que tenemos ahora, donde las tasas de interés bajaron, pero no estuvieron tanto tiempo a los niveles de 0 a 0,25, ¿no? Entonces, ese es un primer tema, cómo la política expansiva ha llevado a que las tasas de interés tan bajas, ¿no?, influyeran en los niveles de inflación que estamos viendo a nivel global, que son unos niveles de inflación bastante altos, incluso en países desarrollados, ¿no? En países desarrollados como Estados Unidos o como Alemania, la inflación reciente ha superado máximos de 40 años. No había en periodos tan largos inflaciones tan altas como las que han tenido estos países desarrollados. Y también en países de América Latina, la inflación no era la usual. La inflación ha sido en muchos casos la más alta en lo que va de este siglo, ¿no?
Efecto de eso ha sido una revisión de las proyecciones de crecimiento en la economía mundial. La economía mundial para este año debería estar creciendo alrededor del 3%, el próximo año probablemente también a un ritmo similar, y estas en realidad son tasas bajas. Si nosotros vemos el ritmo de crecimiento de la economía mundial a partir del año 2000, la mayor parte de años el crecimiento ha sido mayor al 3%, ¿no? Entonces ahora tenemos 2 años consecutivos de crecimiento moderado y encima con perspectivas o con proyecciones a que esa, si acaso se revisa, sea una revisión hacia la baja, ¿no? Entonces ese 3% tiende a ser relativamente optimista dado el escenario proyectado actualmente, donde los riesgos del crecimiento de Estados Unidos y los riesgos del crecimiento de China son significativos, dado que las tasas de interés han tenido que mantenerse altas durante buen tiempo con el fin de contener la inflación por el lado de Estados Unidos. Por el lado de China, la situación es completamente distinta, ¿no? Y de hecho China lo que tiene es una inflación muy baja, ¿ya? Y que eso más bien está llevando a que China tenga una postura expansiva, todo lo contrario de lo que está pasando en el resto del mundo, donde se está ajustando la política monetaria tratando de contener la inflación. China lo que trata de hacer es dinamizar su economía con una postura expansiva y eso también a la larga tratando de que ayude a que la inflación empiece a subir un poco. En el caso de China, la inflación es baja porque parece estar reflejando una dinámica de demanda interna muy poco elevada. Al contrario, los riesgos al crecimiento de China son elevados y significativos. Lo que sí también hay que tener en cuenta es el panorama de las sorpresas, ¿no? Las sorpresas acá están medidas por el indicador del Citigroup que busca estimar el desvío entre las proyecciones que tienen los analistas y los resultados efectivamente observados, ¿no? Entonces, cuando hay un resultado por encima de lo esperado, eso implica que hay una sorpresa positiva, ¿no? El resultado se va para arriba y más bien a lo contrario cuando el resultado está por debajo de lo que se estaba estimando. ¿Qué es lo que se ha visto en los últimos meses? Y esto ha continuado también a lo largo de mayo, ¿no? Un deterioro significativo de las expectativas en la eurozona. La eurozona ya se declaró, de hecho, en recesión durante el primer trimestre. Alemania fue la primera economía grande que alertó que había encontrado una recesión y esto ha continuado, se ha expandido en toda la zona del euro y la recesión es generalizada en la eurozona, ¿ya? ¿Ello a qué se ha debido? Básicamente gatillado por Alemania. Alemania es el motor del crecimiento de las exportaciones en la eurozona, es el país que lidera la apertura o lidera el comercio de la eurozona con el resto del mundo y ha sido golpeada, ¿no? En un contexto también donde los costos de la industria en Europa han subido y han subido más rápidamente que en otros países porque también han venido afectados por el conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces, considerando que Rusia es un proveedor de combustibles, hidrocarburos en general, a la zona del euro, el problema de la guerra en Ucrania ha restringido la oferta de petróleo y por lo tanto ha incidido en que los precios de los combustibles en la eurozona suban más rápidamente que en otros países. Y esto, digamos, ha afectado sobre todo la dinámica de manufactura y exportaciones en Alemania y eso ha incidido también en una baja dinámica en el resto de Europa. Por el contrario, lo que se ve es que las expectativas de Estados Unidos han mejorado y se han estabilizado a lo largo de lo que va del año, ¿no? Ha habido sorpresas positivas. Lamentablemente este indicador no está disponible específicamente para China, pero lo que sí tenemos es que ha habido una mejora en el panorama de emergentes. Lo que también hay que notar es que esa mejora en el panorama de emergentes ha ido de la mano con que ha habido mucho mejor dinámica en lo que son los países de Asia, sobre todo Asia del Pacífico, antes que en países de América Latina.
Países de América Latina empezaron este año con sorpresas negativas, sobre todo guiadas por las más grandes, ¿no? Brasil y México, sorprendiendo negativamente. Sin embargo, en las últimas semanas hay bastantes indicios de mejora en la economía mexicana, más rápido que en la de Brasil, y esto debería estar incidiendo en mejores expectativas en los próximos meses para la economía de América Latina. Y acá lo que tenemos es que parte de esa baja dinámica de crecimiento mundial ha venido influida por el haber tenido que subir tasas de interés, ¿no? Y de hecho, la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo, en sus anuncios recientes de decisión de tasa de interés, han llevado a que, considerando que las tasas son más altas, sus proyecciones de crecimiento se moderen, ¿no? Entonces, ese es el primer factor a tener en cuenta, ¿no? Parte de esa baja dinámica de crecimiento que se está estimando para la economía mundial va de la mano con estímulos que están todavía tardando en manifestarse, en correcciones en la tasa de interés que no se están produciendo. Niveles altos de tasa de interés influyen negativamente en la actividad económica, ¿no? Y eso es lo que viene pasando. Y ahí mencionábamos también el caso de América Latina, vale la pena destacar que ha sido la región más agresiva en la lucha contra la inflación, subiendo mucho más rápido las tasas de interés y subiendo en una magnitud mayor que lo que se ha visto en países desarrollados o en otros emergentes. Y ahí sí es llamativo el contraste, por ejemplo, con Asia emergente, donde las tasas de interés han subido muy lentamente y de hecho esto también ha sido influido por la economía china. Como decíamos, la economía china más bien lo que está haciendo es reducir la tasa, tratando de estimular su economía, todo lo contrario de lo que ha pasado, por ejemplo, en los casos de América Latina e incluso el propio Estados Unidos, ¿no? Que a partir de marzo del año pasado, cuando empezó el ciclo alcista, ha sido muy agresivo, ha subido muy rápido las tasas de interés y, como vemos en esta comparación, ha subido más rápido que otras regiones del mundo, ¿no? Parece sí que ya está terminando ese ciclo alcista porque el día miércoles, ¿no?, la Reserva Federal decidió mantener la tasa de interés. Es la primera vez desde que marzo del 2022 empezó a subir la tasa de interés, ha dejado de hacerlo, ¿no? Es la primera reunión donde no anuncia una subida de tasa. En ocasiones anteriores estaba subiendo 25, 50, 75 básicos, después empezó a bajar el ritmo, 25 después, y ahora nuevamente ha dejado la tasa en el nivel que estaba, en el rango entre 5 y 5,25. Y esto probablemente nos esté anunciando que ya en los próximos meses la Reserva Federal no siga subiendo la tasa en un contexto en donde la inflación ha empezado a ceder y se nota, ¿no?, la corrección relativamente rápido, aunque la que se ha quedado arriba es la inflación subyacente. Eso sí puede dar alguna señal de preocupación en la medida que normalmente la inflación subyacente es la que responde a la situación de demanda y la demanda es la que suele responder a las variaciones en la tasa de referencia, en la tasa de interés de política monetaria de la Reserva Federal. Eso más bien no está pasando ahora. La inflación subyacente se ha quedado mientras la total está corrigiendo, dado que precios de combustibles, por ejemplo, están bajando, ¿no? Y eso ha ayudado también a ciertas manufacturas. Pero el resto no está bajando, la inflación subyacente todavía se mantiene más alta que la inflación total y eso sí es una fuente de preocupación. ¿Cuán preocupante debe ser esto? Veámoslo en una comparativa internacional donde tenemos por un lado países desarrollados y por otro lado países emergentes. En esa comparación tenemos para cada caso tres columnas. La inflación acumulada a lo largo de estos 3 últimos años, el porcentaje de la inflación de estos 3 años explicado por la variación del 2023 y cuánto está la inflación esperada de 2023 respecto a la inflación promedio de los últimos 20 años en estos países. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? Está marcado en rojo lo que parece más preocupante y es el hecho de que en Alemania, Reino Unido y Suecia las inflaciones acumuladas en estos 3 últimos años están cercanas al 20%, 18 a 20% el rango. Son inflaciones bastante altas en comparación con, por ejemplo, el caso de Japón o de la misma Suiza.
¿no? Que tienen inflaciones de 6% o menos acumuladas en 3 años, ¿no? Es todo lo contrario de lo que tienen estos otros países, donde su inflación promedio más bien está por arriba del 6%. Ahora, dentro de eso también es importante notar cuál es el perfil de esa inflación, si es que esa inflación ha tenido una tendencia hacia el alza o se ha venido moderando a lo largo de este año. Y acá lo importante es notar que como porcentaje de la inflación de los últimos 3 años, la del 2023 es alta, particularmente en Japón y en Suiza, que son justo países que tienen una inflación acumulada bastante baja, ¿no? El perfil ha sido creciente en la inflación, y el caso de Singapur, que también tiene una inflación que con una participación alta este año, aunque su inflación acumulada no es tan alta como la que han tenido, por ejemplo, Alemania o Reino Unido. ¿Qué pasa para países emergentes? En países emergentes lo que ocurre es que la inflación acumulada ha sido más alta que en otras regiones, que en otros países, en Brasil, Chile y Colombia, ¿no? Países en los cuales esta inflación acumulada ha sido de 25% en 3 años o más, ¿no? De la cual, digamos, la que podríamos pensar que mayor preocupación causa es la de Colombia, ¿no? Colombia tiene una inflación estimada de este 2023 que representa el 44% de la inflación acumulada en estos 3 últimos años. Es decir, está demorando en ceder mucho más y por eso tiene una participación del total que es casi la mitad, ¿no? De la acumulada en estos 3 años. Otros países donde esa inflación también es importante son Vietnam e Indonesia, ¿no? En ambos casos, la inflación de este 2023 por arriba de la de años anteriores. Lo que sí también podemos ver es esto en desvío respecto a lo usual, ¿no? En caso de Colombia, efectivamente se ve un desvío alto respecto a la inflación habitual, ¿no? En caso de Chile y de Perú también son relevantes. Es decir, básicamente ese desvío inflacionario, a pesar de que la política monetaria ha sido muy activa subiendo la tasa, es alto en estos países, en contraste de lo que se encuentra en varios países asiáticos, donde la subida de tasa ha sido bastante más lenta, pero la inflación está por debajo de lo habitual, y esto es en China, en India, en Indonesia, ¿no? En Vietnam, donde vemos que la inflación es menor a la que solía haber en años anteriores, ¿no? Parte de eso puede estar explicando por qué no ha sido necesario tanto ajuste en la tasa de interés, ¿no? Los movimientos en la tasa de interés han sido mucho menores que en América Latina, y por otro lado también lo que hay que considerar es que varios de estos países incluso están mostrando ya una inflación por debajo del promedio de los últimos 20 años, ¿no? Ahora, hay países que, por ejemplo, adoptaron metas de inflación explícita, cambiaron la forma de hacer política monetaria, el régimen monetario, y por eso su inflación ya empezaba a ceder hace algunos años y es menor a la que solían tener anteriormente, ¿no? Por ejemplo, vemos en el caso de Vietnam o de India, desvíos de la inflación actual, aun cuando la inflación actual no necesariamente es tan baja, ¿no? Respecto al promedio de los últimos 20 años, bastante notables, ¿no? Más de 2 puntos de diferencia, ¿no? En ambos casos, ¿no? Cosa que no ocurre en los países de América Latina. El único que tiene una inflación actual por debajo de la que solía verse anteriormente es Brasil, pero un desvío mucho más corto, mucho menor de lo que se ve en las economías asiáticas. Lo que sí, este proceso que está en marcha de ajuste de la política monetaria, tratando de revertir la política que implicó una subida rápida de tasas de interés, ¿no? Ahora está el tema de cuánto podría afectarse la economía, cuánto podría afectarse la actividad económica y por lo tanto hasta qué punto es sostenible el que las tasas hayan subido, ¿no? Dada la inflación que se ha generado. Entonces, eso implica que la Reserva Federal ahora tiene que balancear con mayor criterio que antes 2 objetivos, ¿no? El primero es, dado que la inflación todavía sigue siendo alta, es relevante tratar de contener más, ¿no? La expansión monetaria, lo cual implica mantener altas las tasas de interés, versus el hecho de que
esas altas tasas pueden estar enfriando la economía, pueden estar deteriorando expectativas y por lo tanto es necesario revertir esa subida de tasas que hubo tan rápidamente, bajándolas, y la pregunta es hasta cuánto la bajarían, desde cuándo la bajarían, a qué velocidad la bajarían, lo cual entonces genera, por un lado, expectativas que las tasas se queden altas, ¿no?, mientras la inflación sigue alta, y por otro lado expectativas de que la tasa tenga que bajar rápidamente para sostener la dinámica del sector real. Entonces, mientras algunos analistas esperan que suba, otros analistas esperan que baje, lo que está generando esto es una volatilidad muy significativa en el índice MOVE. ¿Qué cosa es el índice MOVE? Este índice lo que mide es la volatilidad, ¿no?, el desvío en puntos básicos de las diferencias entre el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 5, 7, 10 y 30 años, ¿no? Entonces, ese desvío en las tasas reportadas por estos instrumentos lo que genera es este valor del índice. ¿Y qué cosa podemos decir? Que, por ejemplo, ¿no?, si bien es cierto, a raíz de la pandemia esa volatilidad de tasas de interés aumentó y que ahora tenemos expectativa, por un lado, algunos pueden pensar que la tasa puede subir en los próximos meses, otros pueden pensar que la tasa va a bajar en los próximos meses, lo que sí tenemos es una tendencia al alza de la volatilidad, pero que esa volatilidad no ha sido tan alta como la que se dio durante la crisis financiera global. Lo cual tiene sentido considerando que justamente en ese momento el origen de la crisis estuvo en el sistema financiero, entonces en el sistema financiero se debió notar mucha mayor incertidumbre, como se ve efectivamente en este caso, y ahora lo que tenemos es una incertidumbre que ha venido al alza, parece estar estabilizando algo en las últimas semanas, pero lo que sí se ve es una tendencia al alza respecto al 2020-2021, que fueron periodos en los cuales el índice estaba reportando valores relativamente estables. Eso no está pasando ahora. Lo que vemos es una tendencia al alza del índice. Acá está lo que les comentaba, ¿no? La preocupación ahora es que, si bien es cierto, la inflación total está cayendo, la inflación subyacente demora más en caer, está relativamente estable. Y esto sí es una fuente de preocupación importante en la medida de que el núcleo, ¿no?, esta inflación subyacente, es la que normalmente se ve influida por las decisiones de tasa de interés de la Reserva Federal. En la medida que la tasa de interés sube, lo que eso busca es contener la inflación y sin embargo eso no se ha visto en la parte subyacente. Si en la total se ve una caída de la inflación que se va acentuando, eso no ocurre necesariamente en esta inflación subyacente que se ha mantenido más estable. Parte de ello tiene que ver también con la forma en que se construye el índice, ¿no? El propio índice de precios del consumidor está imputando el valor de la vivienda y el valor de la vivienda sube conforme la tasa de interés es más alta. Entonces eso genera un círculo vicioso para la Reserva Federal. Si sube la tasa conteniendo la inflación, lo que eso va a hacer es llevar a que el índice de precios suba por encima de lo esperado. Y si sube por encima de lo esperado, puede estar generando inflación. Entonces es un círculo vicioso del cual probablemente demore un poco en salir la Reserva Federal y eso probablemente pase por un compás de espera estos meses, viendo cuál es el impacto que las decisiones, o en este caso decidir que la tasa ya no suba, puede tener sobre las tasas, sobre los ritmos de inflación y de inflación subyacente. Y el otro tema es la economía china, que como vemos está mostrando una velocidad cada vez menor de la tasa anual de inflación. La tasa anual de inflación se ha pegado a cero y esto básicamente estaría reflejando una postura en la que el Banco Central chino puede estar queriendo estimular su economía, tratando de que efectivamente este año se logre un crecimiento alto, partiendo de que el año pasado ese crecimiento del 2022 estuvo muy por debajo de la meta china, ¿no? La meta oficial estaba en crecer 5,5%, se creció básicamente un poco más de la mitad, ¿no? Un 3%. Entonces,
tratando de recuperar parte del tiempo perdido, tratando de recuperar esas bajas tasas de crecimiento que se dieron el año pasado, es probable que el impulso para la economía china venga del lado monetario. Entonces, si eso implica una expansión monetaria, es posible que estemos viendo, ¿no?, que en los próximos meses esa menor tasa de interés, esa política monetaria expansiva en marcha, incida en que la tasa de inflación pueda seguir bajando, o se revierta y se evite que la tasa de inflación siga bajando. Es decir, ya contener esto y esperar a que en los próximos meses la inflación suba. Vemos que no es inusual que la economía china tenga inflaciones por arriba del 3%. De hecho, eso estaba pasando hasta poco antes de la pandemia, pero desde que empezó la pandemia, ¿no?, a pesar de la situación, la política china ha sido tan diferente de la del resto del mundo en que la inflación no ha subido, y esto básicamente se debe a que la economía china ha tenido medidas muy fuertes de ajuste, ¿no? Entonces, pero el ajuste no vino por la parte monetaria, sino vino por la parte de restricción a la movilidad, es decir, los trabajadores no podían salir, y eso ha tenido impacto a nivel global en varios episodios, incluso que uno podría considerar anecdóticos, ¿no? Hace algunos meses ocurrió que en el puerto de Shanghái no había posibilidad de realizar desembarque de mercadería o embarque de mercadería, y los barcos se iban acumulando en el puerto, mientras los trabajadores, los estibadores, estaban en su casa porque no podían salir, ¿no? Entonces, ahí ha habido un efecto que podría parecer algo marginal, pero lo que eso fue generando es una acumulación de barcos a la espera de embarque o desembarque, con lo cual entonces hubo una concentración de flota en las costas chinas, desabasteciendo de barcos al resto del mundo. Eso explicó también parte de la subida de los fletes marítimos que se fue dando a lo largo del año pasado, o parte del año pasado, y ahora que está en corrección, se está viendo que esos fletes ya prácticamente han vuelto, según sea el indicador que se esté mirando, a los niveles que había antes de la pandemia, ¿no? Entonces, por ese lado, algo se ha regularizado, pero todavía la economía china está necesitada de impulsos adicionales, está necesitada de estímulos, y eso podría ir de la mano con seguir bajando la tasa de interés en los siguientes meses. Otra fuente de preocupación, que es lo que puede pasar en los próximos meses, es qué va con el conflicto en Ucrania, ¿no? El tema del conflicto en Ucrania ha generado más incertidumbre de la que ya había, e incluso en algún momento, cuando empezó la guerra, cuando empezó la invasión, se hablaba de que probablemente acabe en pocos meses, ¿no? Y esto ha empezado en febrero del año pasado, entonces ya tenemos más de un año, y todavía ese conflicto no se ha resuelto, y además hay una fuente de incertidumbre adicional, más allá de que hubiera una resolución rápida del conflicto. Supongamos que por alguna razón mágica mañana el conflicto terminara. El gran problema es de que eso no implica necesariamente cuál de los dos es el que gana, ¿no? A quién se le atribuiría el resultado, a Ucrania o a Rusia. Y es diferente desde el punto de vista geopolítico, sobre todo, quién es el ganador de ese conflicto. Con lo cual, el escenario de resolución rápida se ha descartado, y además una resolución rápida implica en qué sentido se resolvería esto, ¿no? Entonces todavía no se ha despejado esa incógnita, tenemos bastante incertidumbre con respecto al conflicto bélico. Entonces, tenemos un escenario global que todavía muestra una inflación alta. En varios casos, en varios países, la inflación está corrigiendo, pero empieza a haber problemas adicionales, como el hecho de que, se está viendo en Estados Unidos, la inflación subyacente demore en corregir más que la inflación total, ¿no? El precio de combustibles está bajando, ¿no? Las gasolinas están bajando, y eso también ayuda a que las tarifas eléctricas, por ejemplo, se moderen, y eso lleva a que el índice de precios empiece a bajar, ¿no? El ritmo de crecimiento, es decir, la velocidad de la inflación anual se va reduciendo.
Entonces, eso por un lado es positivo, pero queda la inflación subyacente a tasas relativamente elevadas, ¿no? Entonces, esa corrección de la inflación no está produciéndose de manera tan rápida, está demorando, y eso ocurre no solamente en economías emergentes, sino y sobre todo en economías desarrolladas, ¿no? La inflación en la eurozona ha seguido subiendo, por ejemplo. El Banco Central Europeo ha tenido que seguir subiendo la tasa a pesar de que la Reserva Federal ya entró en pausa. Entonces, eso también puede estar golpeando más, ¿no?, la economía europea en la medida que ha seguido subiendo tasa, ¿no? Entonces, esa dinámica de actividad económica que ya es baja, y eso es estructural y no necesariamente coyuntural, se ve afectada más por tener tasas de interés altas, ¿no? Entonces, esas tasas de interés altas están mermando el potencial de crecimiento europeo. Entonces, en ese sentido, la salida de la situación actual, ¿no?, esa alta inflación y ese ritmo de crecimiento moderado y con sesgo hacia la baja, no es fácil combinar, ¿no?, los objetivos de política económica, tanto monetaria como fiscal, para sostener un crecimiento mayor, pero que a la vez implique que la inflación vaya reduciéndose, vaya moderándose, ¿no? Ese es el reto, digamos, de los bancos centrales y de los gobiernos, ¿no?, los ministerios de Hacienda, los ministerios de Economía, a nivel mundial. Cómo combinar esto, ¿no? Y aunque el ajuste esté en marcha, ¿no?, ya se está viendo que efectivamente ya, por ejemplo, la Reserva Federal ha dejado de subir tasa, ya la tiene estable, ¿no? ¿Cuándo empezaría a bajarla, ¿no? Y en ese sentido es ajuste en marcha, ¿no?, ¿cuándo termina, ¿no? ¿Y cómo termina? ¿Hasta qué punto vamos a ver que la inflación se mantiene por arriba de los rangos objetivos, ¿no?, como ha sido ya en los 2 años anteriores? Este año probablemente tengamos otro de alta inflación por encima de lo usual, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado tenemos una serie de eventos que están influyendo en la economía mundial y también en las expectativas, qué es lo que podemos esperar que pase en los siguientes meses, ¿no? Donde también hay que considerar factores de riesgo que van surgiendo, adicionales a los que ya habíamos identificado, como por ejemplo la amenaza de un nuevo niño global, ¿no? Cuán severo puede ser ese impacto para las economías a nivel mundial, y en particular ese efecto de niño global probablemente se esté concentrando, como se ve en términos de anomalía climática, en la costa del Pacífico de América, ¿no?, y en particular América del Sur, ¿no? Si uno ve, ¿no?, descompone el Pacífico y mira las costas de América y en particular de Sudamérica, se ven situaciones de calentamiento inusualmente fuertes frente a las costas de Perú y Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese desvío, esa anomalía climática puede tener fuertes impactos sobre la actividad económica, más allá de lo que ya se ha visto, y puede tener más impactos también sobre los precios, ¿no?, incidiendo negativamente en la producción agrícola, incidiendo negativamente en la pesca, ¿no?, en las actividades expuestas a fenómenos climáticos y en sus manufacturas, ¿no? Entonces, todo este escenario complejo a nivel global implica que los mercados tienen que reaccionar. Y los mercados no solamente reaccionan a las noticias, sino también reaccionan a las expectativas, ¿no? Entonces, es clave el papel de los bancos centrales, por ejemplo, tratando de modular las expectativas, que los agentes económicos no se pongan nerviosos ante los cambios en la dirección de la política económica, y sobre todo, ¿no?, que esos procesos, ¿no?, de corrección, por ejemplo, en este caso, tratando de contener la inflación, pero al mismo tiempo tratando de reanimar la economía, no sean muy bruscos, no haya saltos muy grandes, porque eso sí puede generar volatilidad. Volatilidad que se ha visto incluso en el bono del Tesoro de Estados Unidos, ¿no?, como hemos visto el índice MUP, que normalmente debería ser, ¿no?, el punto de partida para las finanzas internacionales, ¿no?, el activo de libre de riesgo, como se menciona, por ejemplo, teóricamente, es el bono del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto que ha incurrido en mucha volatilidad en los últimos meses y años incluso, y entonces eso de alguna manera nos está reflejando una incertidumbre bastante más alta por encima de lo usual.
Entonces, toda esa incertidumbre, toda esa volatilidad, todo ese nerviosismo de los agentes económicos se está traduciendo en el mercado en volatilidad. Volatilidad en tasas de interés, volatilidad en activos de renta variable, volatilidad en tipos de cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes sesiones, cómo esta volatilidad que ha estado fuertemente en marcha, y como digo, incluso se ha visto en el índice MUP, así como en otros indicadores, incide en la valorización de los activos y sobre todo cómo estamos viendo el papel de las expectativas, qué esperar para los siguientes meses y de qué manera estos resultados que se han visto en los mercados podrían repetirse en los siguientes meses o podrían revertirse más bien. Es decir, esa volatilidad y esas tendencias, ¿no?, recientes de repente implican más adelante una moderación y reversión de las tendencias, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, ¿no? Y eso sería todo por este momento y los invito a vernos en las siguientes ocasiones. Gracias. Ok, no sé si es que quedara alguna pregunta por delante, ¿sí? Ok. Acá hay unas preguntas, me dicen cómo se llama el indicador del Citigroup. El indicador del Citigroup es el indicador de sorpresas, ¿no? Economic Surprises, ¿no?, que lo reporta el Citigroup. Si uno entra a la página del Citi, busca así Economic Surprises y encuentra ese indicador. ¿Cómo se construye? Es la diferencia entre la expectativa que tienen los analistas de crecimiento económico para determinadas regiones versus lo que efectivamente se ha visto, ¿no? Entonces, mientras más altas sean las expectativas respecto al resultado, quiere decir que el resultado ha sido sorpresivamente malo, ¿no? Entonces, el indicador se torna negativo. Mientras más alto sea, eso quiere decir que el resultado ha estado por encima de lo esperado y por lo tanto implica una sorpresa favorable, y eso, digamos, debería notarse también en la valorización de los activos vinculados a esa economía. ¿Cómo va el Perú en cuanto a información acumulada? El Perú lamentablemente ha venido desacelerándose. La economía peruana está creciendo poco este año, va acumulando hasta abril un crecimiento de solamente 0.4%. Y la inflación en términos anuales está todavía bordeando el 8%, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una necesidad de combinar, ¿no?, políticas expansivas, pero por otro lado, tratando de que eso no implique una mayor inflación, ¿no? Y nuevamente, el arte de hacer política económica pasa por lograr combinar estos dos objetivos que son contrapuestos y hacen que la política económica sea más difícil de lo habitual, ¿no? ¿Qué factores deberíamos considerar para ver una tasa de interés bajando en Perú, dado que hace meses no se ajusta? Para que la tasa de interés empiece a bajar en el Perú, la condición clave es que la inflación empiece a ceder más rápidamente. ¿Por qué? Porque si la inflación se mantiene alta y la tasa de interés empieza a bajar, eso podría estar estimulando la economía, tratando de generar una mayor dinámica de demanda interna, lo cual es favorable, pero esa dinámica de demanda interna puede ir presionando al alza más los precios. Y los precios están ahorita expuestos a un choque de oferta bastante fuerte que tiene que ver con la anomalía climática, el fenómeno del Niño, y entonces de partida tenemos precios por encima de lo usual, con una dinámica de crecimiento de los precios también por encima de lo usual, y si hay un impulso monetario adicional, podríamos estar viendo una nueva ola inflacionaria, más difícil que converjamos al rango objetivo, ¿no? En el Perú el rango objetivo está entre 1 y 3%, estamos, como digo, todavía cerca del 8%, bastante lejos de ello. Hacia fin de año probablemente ya la inflación se haya pegado al 4%, pero estamos hablando de 3 años consecutivos con inflación por encima de la meta del Banco Central. Entonces, sobre eso, tener una política expansiva adicional genera muchos riesgos y probablemente el Banco Central espere antes de implementar una bajada de tasa. Ahora, ¿qué es la inflación? Me dicen, ¿cómo afecta a la economía de un país? Bueno, la inflación es básicamente el ritmo de subida de precios, el ritmo de subida generalizada de precios, ¿no? Entonces, hablamos de inflación cuando todo está subiendo y está subiendo a un ritmo
por encima de lo habitual, ¿no? Que es lo que ha pasado en el mundo en estos últimos años, con excepciones notables, la de China y la de Japón. Pero fuera de eso, digamos, cómo afecta a la economía, básicamente en la distorsión de los precios relativos, ¿no? Mientras los precios relativos sean estables, ¿qué cosa quiere decir el precio relativo? Quiere decir el precio de un bien respecto a otro. Y ahí podemos hablar de precios relativos de prácticamente cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el precio del pollo, como cuántos kilos de papas se necesitan para comprar un kilo de pollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un precio relativo. O podríamos decir también el precio relativo y más importante, el tipo de cambio, ¿no? Cuánto sube el tipo de cambio en un contexto en donde el dólar se está depreciando, pero también en el sol están subiendo las cosas, ¿no? Entonces hay otro precio relativo, ¿no? Si el Banco Central Europeo sube tasas, ¿es posible que la Fed suba tasas el siguiente mes? No, al revés sí. Es decir, el Banco Central Europeo suele responder a lo que hace la Reserva Federal, pero la Reserva Federal es mucho más independiente en su decisión y no se fija tanto en lo que hace el Banco Central Europeo, ¿ya? Luego el indicador MOVE se podría usar para ver la dirección de los índices. Generalmente refleja volatilidad, pero esa volatilidad puede estar viéndose porque o sube desordenadamente los índices o bajan desordenadamente los índices, ¿no? Entonces, dado cierto nivel de volatilidad, no implica necesariamente que conozcamos la dirección de los índices, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es de que la incertidumbre es mayor de lo usual y los agentes económicos no tienen claro más bien el escenario. Entonces, así como muchos esperan que baje, otros esperan que suba y eso amplía el spread, amplía el indicador MOVE. Podría volver a explicar el MOVE que indica. El MOVE básicamente, ¿qué es lo que tiene? Tiene las cotizaciones de los índices del bono del tesoro a 5, 7, 10 y 30 años. Entonces se mide la volatilidad de esos índices en cada día. Y básicamente lo que uno esperaría es que esa volatilidad sea bastante baja o sea bastante estable, ¿no? Como es lo que se ha visto normalmente. Pero en periodos de incertidumbre, ese índice tiene una trayectoria hacia el alza, se mantiene o tiene unos niveles más altos de lo habitual, y eso básicamente refleja que el mercado no tiene claro hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces muchos agentes pueden esperar que las tasas suban, otros pueden esperar que las tasas bajan, y en el interín lo que vemos es una mayor volatilidad y niveles más altos del índice respecto a lo habitual. Le dicen que es la inflación subyacente. La inflación subyacente es la que nos queda al medir el índice de precios al consumidor una vez que sacamos los elementos más volátiles, los que mueven más el precio mes a mes. ¿Cuáles son habitualmente? ¿No? Son los alimentos, ¿no? Sobre todo los alimentos de origen agrícola, y los combustibles, ¿no? Entonces, quitando alimentos y combustibles, la canasta que nos queda es la que define la inflación subyacente, ¿no? Es la que resulta de eliminar los elementos, eliminar los factores que generan mayor volatilidad en los precios, ¿no? En la economía. Bueno, dice, ¿podríamos tener una lista de los factores más relevantes a seguir o debemos adquirir un conocimiento macroeconómico vasto y completo de todo lo que pasa en todas partes del mundo? No, hay indicadores clave que hay que seguir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La tasa del tesoro de Estados Unidos es un indicador clave, ¿no? ¿Qué pasa con la tasa de Japón? ¿Qué pasa con la tasa de Canadá? ¿Qué pasa con la tasa del Reino Unido? ¿Son relevantes? Sí, pero no necesariamente van a guiar lo que pasa en la economía mundial. Entonces, no es necesario tener un conocimiento tan amplio o una visión tan específica de qué está pasando en cada economía, pero digamos, lo que vamos a tratar de ver en estas sesiones es acercarnos más al seguimiento de esos indicadores clave. Luego nos dicen, ¿hay alguna posibilidad de que en Estados Unidos, suponiendo que la economía esté un poco más estable, se pueda ver las tasas de interés bajas y a la vez la inflación bajando? Esperamos que sí, que la inflación vaya bajando como ha venido pasando en estos meses, ¿no? Y en la medida que baje, pueda llevar a que la Reserva Federal baje la tasa. ¿Qué tan probable es que pase eso en lo que queda del año? Yo diría que por lo menos en los próximos 3 meses va a haber un compás de espera, ¿no? Es decir, a lo largo de junio, julio, agosto, probablemente veamos a la Reserva Federal ver cómo va la inflación y de repente en la reunión de septiembre podría haber algún tipo de movimiento bajando la tasa si es que la inflación ha bajado relativamente rápido, sobre todo la subyacente, que es la que se ha quedado más arriba.
Luego, la tasa de interés no subió este mes. ¿Los próximos meses puede ser que pase lo mismo? Bueno, ya está más o menos respondida la pregunta, ¿no? De acá a septiembre probablemente veamos compás de espera por parte de la Reserva Federal. Ok, eso es todo. Gracias por sus preguntas y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.